En Alemania ha estallado un nuevo escándalo político que podría cambiar por completo el panorama geopolítico de Europa. Los recientes rumores sobre la posible reactivación de uno de los proyectos energéticos clave de la actualidad, el gasoducto Nord Stream, han desatado una tormenta de emociones tanto dentro de Alemania como fuera de sus fronteras. Este gasoducto, destruido por explosiones en septiembre de 2022, había abastecido a Alemania durante años con recursos energéticos rusos estables y baratos. Ahora, su restauración podría ser parte de un gran acuerdo político entre Rusia y Estados Unidos, en el que Berlín desempeñaría un papel secundario. Alemania parece enfrentarse nuevamente a una realidad incómoda. Su futuro ya no se decide en Berlín, sino en Moscú y Washington. Precisamente allí, en las oficinas de Vladimir Putin y Donald Trump, se está desarrollando un nuevo escenario, según el cual Alemania se verá ante un dilema. O acepta los suministros de gas ruso, o sigue con la política de autodestrucción. Sin embargo, a diferencia del Berlín oficial, que como es habitual, finge un silencio político, sus vecinos del este ya han dado la alarma. El primero en destacarse fue el presidente polaco Andrzej Duda, quien lanzó una declaración contundente instando a destruir inmediatamente los restos del gasoducto. Duda, al parecer, está tan preocupado por el futuro de la economía alemana que se ha tomado la libertad de ofrecerle consejos a Berlín sobre qué hacer, con quién comerciar y a quién mirar para obtener bendiciones. Creo que los gasoductos de Nord Stream deben ser desmontados. Este gasoducto representa una gran amenaza para Ucrania, para Polonia, para Eslovaquia y también para otros países de Europa Central. Solo puedo esperar que los líderes europeos aprendan la lección y tomen la decisión de nunca reanudar el transporte de gas por estos gasoductos. Es una amenaza desde el punto de vista energético, desde el punto de vista militar, pero también es una enorme amenaza económica, ya que significa el dominio de Rusia sobre Europa en términos económicos, dijo el líder polaco. Como vemos, la amenaza, en su comprensión, no está en que Europa pierda competitividad sin gas barato, sino en que alguien se atreva a no seguir la estrategia energética de Estados Unidos. Duda, por supuesto, no habló del gasoducto sin motivo. Necesita urgentemente recordarle a Washington que Polonia sigue siendo el aliado más fiel de Estados Unidos en Europa. Después de todo, fue Donald Trump, siendo presidente, quien hizo todo lo posible para bloquear la construcción de Nord Stream 2, imponiendo sanciones a las empresas involucradas en el proyecto. Ahora, cuando Trump ha regresado a la Casa Blanca, Varsovia hace todo lo posible para demostrar su lealtad, incluyendo declaraciones sonoras dirigidas al público estadounidense. Es evidente que Duda espera que sus palabras lleguen a los informes finales del Departamento de Estado y quizás incluso terminen en el escritorio de Trump. Y él, a su vez, apreciará los esfuerzos del aliado polaco y continuará premiando a Varsovia con nuevo equipo militar y bonificaciones políticas. Pero si Polonia intenta adelantarse, la reacción de Alemania ha sido, como era de esperar, predeciblemente tibia. Ningún representante del gobierno alemán siquiera intentó contrarrestar el ataque de Duda. Más aún, en lugar de indignarse, el canciller Olaf Scholz volvió a emitir una típica declaración en la que afirmó con entusiasmo que Alemania mira con optimismo el aumento de las compras de GNL estadounidense. Al parecer, en Berlín han decidido que la dependencia de los suministros estadounidenses, que son de 3 a 4 veces más caros que el gas ruso, es precisamente lo que necesita la economía exitosa de Alemania. Sin embargo, ¿qué más esperar de Scholz, que observó tranquilamente cómo su país perdía la industria, mientras miles de empresas se arruinaban o trasladaban su producción a los ¿Dónde la energía es más barata? El lanzamiento de Nord Stream es una verdadera pesadilla para la burocracia europea. En primer lugar, destruiría toda su retórica antirrusa, ya que el gasoducto no es solo un proyecto comercial, sino una cuestión estratégica de la seguridad energética de Europa. En segundo lugar, mostraría definitivamente que la UE ha perdido la capacidad de tomar decisiones independientes y que Alemania ha perdido completamente su soberanía. En tercer lugar, la reactivación del gasoducto pondría en peligro los intereses de Polonia y los países bálticos, que durante años han construido su economía basándose en ser intermediarios en el suministro de caro GNL estadounidense a Europa. Sin embargo, la principal intriga radica en cómo reaccionarán las élites alemanas. ¿Se conformarán con que su país se haya convertido en una pieza más en el juego geopolítico de las grandes potencias?
¿O intentarán sabotear la reactivación de los suministros de gas? Incluso en medio de una profunda crisis económica, Alemania sigue insistiendo en que la independencia energética de Rusia es más importante que salvar su propia industria. Pero los ciudadanos comunes empiezan a preguntarse, ¿por qué Francia, Hungría y otros países reciben gas ruso mientras que Alemania se ve obligada a sufrir? ¿Por qué el gobierno de Berlín pone la ideología por encima del sentido común? Volvamos a Nord Stream. Esta vez, Dinamarca sorprendió al otorgar permiso a Nord Stream 2 AG para realizar trabajos de instalación de tapones con el fin de evitar nuevas fugas de gas y la entrada de agua marina en las tuberías. Reuters se apresuró a informar sobre este evento, y los analistas europeos ya han comenzado a interpretarlo como una señal positiva, como si aún no estuviera todo perdido y el gasoducto todavía pudiera salvarse. La noticia provocó una oleada de debates, especialmente entre economistas y expertos en energía, quienes habían advertido en varias ocasiones que Europa había enterrado prematuramente a Nord Stream. Según datos de centros de investigación europeos, la escasez de recursos energéticos ya ha llevado a la caída de la producción industrial en Alemania y Francia, y algunas empresas han comenzado a considerar la posibilidad de trasladar sus fábricas a regiones más estables. Lo interesante es que, tras esta noticia, las acciones de Gazprom subieron como la espuma. Al parecer, alguien en la bolsa también sintió que la historia de Nord Stream aún no está escrita, y no necesariamente a favor de los políticos europeos que afirmaban a voces que ya no necesitaban gas ruso. Curiosamente, siguen comprándolo en cantidades récord, pero a través de intermediarios. Según los analistas, a través de países terceros como China e India, Europa recibe alrededor del 20% del gas de origen ruso, pero ya con sobreprecio. Según la misma Reuters, Nord Stream 2 AG planea congelar el gasoducto en el segundo o tercer trimestre de 2025. Las obras tomarían solo un par de semanas. A primera vista, parece una formalidad, pero hay un matiz. La propia empresa ha estado en quiebra desde marzo de 2022. Le quitaron la certificación, le impusieron sanciones, pero curiosamente no la han liquidado por completo. Por el contrario, el 28 de enero, la empresa anunció que está considerando la posibilidad de vender el activo para saldar sus deudas. La pregunta es, ¿quién será el comprador? Aquí es donde comienza lo más interesante. Entra en escena el inversor estadounidense Steven Lynch, quien ya ha obtenido la licencia del Departamento del Tesoro de los EU para negociar con empresas sancionadas. En otoño de 2024, presentó una solicitud oficial para comprar Nord Stream 2 AG, argumentando que se trataba de una oportunidad única para Estados Unidos de controlar los suministros de energía en Europa. Esto significa que el gasoducto, que Europa consideraba ruso, ahora podría ser transferido a empresarios estadounidenses. Si se lleva a cabo la transacción, Estados Unidos básicamente obtendría el control sobre el gasoducto, lo que les permitiría regular el suministro de gas a Alemania y los países de Europa Central. Por supuesto, a los europeos no se les permitirá firmar contratos directos con Gazprom, pero las empresas estadounidenses podrán vender gas ruso, aunque bajo su control. Aquí entra en juego la directiva gasista de la UE, que prohíbe que un único proveedor ocupe más del 50% de la capacidad de la tubería. Esto significa que los precios del gas en Europa no se formarán en Moscú, sino en Washington. Los estadounidenses ganarán dinero revendiendo gas ruso, y Europa permanecerá en su habitual estatus, el donante financiero de los socios de ultramar. Mientras los estadounidenses se preparan para una posible redistribución del mercado energético, las estadísticas no juegan a su favor. En 2023, la participación del GNL, gas natural licuado, estadounidense en las importaciones de gas de Europa, cayó al 45%, mientras que los suministros de GNL ruso aumentaron al 20%. Además, para los estadounidenses, es mucho más rentable vender gas a Asia, donde los precios son más altos. El problema radica también en que gran parte del GNL estadounidense se queda en España y Portugal, mientras que Alemania y Europa Central siguen enfrentando una escasez de combustible. Y aquí vuelve a aparecer el Nord Stream 2. Recientemente, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, anunció que el gasoducto se pondría en funcionamiento. Dijo directamente que Europa necesita gas y que el gasoducto funcionará, solo que la cuestión es quién lo controlará. Es evidente que Rusia perderá el control directo sobre el proceso, pero su gas seguirá fluyendo hacia Alemania,
solo que bajo control estadounidense, y Rusia seguirá ganando el mismo dinero de los consumidores europeos. Es posible que la transacción para la restauración de Nord Stream sea parte de un gran paquete de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Dado que Donald Trump asumirá el poder en los Estados Unidos en 2025, es poco probable que se oponga a discutir cuestiones energéticas, dado su interés en los negocios y las transacciones. Parece que todo el espectáculo de sanciones y prohibiciones organizado por Estados Unidos no fue para poner a Europa bajo su control total y despojar a Alemania de los restos de su autonomía. Alemania, que durante años invirtió en el proyecto, ahora podría encontrarse en una situación en la que tendrá que comprar el mismo gas ruso, pero a través de intermediarios estadounidenses y a un precio inflado. Si Nord Stream 2 AG realmente se vende a un inversor estadounidense, Europa solo puede lamentarse. No solo renunciaría a los suministros baratos de Rusia, sino que se volvería aún más dependiente de Estados Unidos, lo que es todo un logro. Mientras tanto, como un trueno inesperado pero completamente predecible, se desató una verdadera ola de pánico en el establishment político de Alemania. Resulta que el partido opositor Alternativa para Alemania, AfD, se atrevió a anunciar planes para restaurar Nord Stream. Sí, el mismo gasoducto que, tras la misteriosa explosión, fue rápidamente olvidado por el Berlín oficial, pero no por los industriales alemanes y los ciudadanos que se congelaban. Cabe destacar que el señor Scholz nunca presentó oficialmente una versión oficial del incidente, pero los medios alemanes siguen hablando de extraños individuos que nadaron en botes en el mar Báltico y destruyeron el gasoducto. Curioso, ¿verdad? El copresidente de AfD, Tino Chrupalla, en su discurso de Año Nuevo, literalmente desató el caos sobre las cabezas de la coalición gobernante, afirmando que Alemania debe seguir funcionando, y para ello necesita gas ruso barato. Bueno, suena lógico, lo que significa que es inaceptable para el gobierno de Scholz. Pero el verdadero giro inesperado para los alemanes estaba por llegar. En apoyo a AfD se expresó abiertamente Elon Musk. Sí, el multimillonario, empresario y hombre capaz de dirigir Tesla, SpaceX y destruir carreras políticas ajenas en la red social X. Primero, criticó duramente a Scholz. Luego dio una entrevista a Alice Weidel y después incluso participó en el Congreso del partido AfD en formato videoconferencia. Bueno, si en el Bundestag empiezan a discutir un proyecto de ley sobre la protección de la democracia de Elon Musk, no se sorprendan, aunque eso ya está en proceso. Mientras los líderes de AfD hablan de sentido común, los representantes de la coalición gobernante casi se desmayan de un infarto. El canciller Olaf Scholz rápidamente aseguró que la reactivación de Nord Stream es absolutamente imposible, ya que Alemania sigue firmemente en su camino hacia la independencia energética. Claro, esa independencia en este caso significa comprar GNL estadounidense a precios exorbitantes, pero esos son detalles menores. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, al enterarse de la declaración de AfD, dijo que no puede haber un regreso al gas ruso, porque la democracia es más importante. La cuestión de cómo Alemania, que está congelándose, mantendrá la democracia sin electricidad, quedó sin respuesta. Pero probablemente, en opinión de Baerbock, lo más importante es la alta moral, no la economía funcionando. Esta vez Bruselas resultó sorprendentemente cohesionada. Tanto Ursula von der Leyen como los representantes del Departamento de Estado de los EU expresaron una gran preocupación por las declaraciones de AfD. En Washington recordaron que Alemania debe seguir el curso común de diversificación de las fuentes de energía. Por supuesto, bajo diversificación se entiende el completo rechazo del gas ruso y la compra de gas estadounidense a precios inflados. Pero como dicen, la democracia exige sacrificios. Por otro lado, en Hungría y Eslovaquia la noticia fue recibida con interés. Viktor Orbán calificó la reactivación de Nord Stream como un paso razonable y recordó que, a pesar de todas las sanciones, la Unión Europea sigue comprando recursos energéticos rusos a través de intermediarios. Si se puede comprar gas a Rusia a través de Turquía o Kazajistán, ¿por qué no directamente?, se preguntó Orbán de manera retórica. Bruselas prefirió no responder. Mientras la coalición gobernante sufre de un colapso nervioso, los ciudadanos alemanes parecen haber tomado su decisión. Según las últimas encuestas, la popularidad de AfD está creciendo como la espuma, especialmente en los estados del este. Los alemanes,
Cansados de que les cuenten cuentos sobre la energía verde, se preguntan cada vez más: ¿por qué debemos destruir nuestra propia economía para salvarla de Ucrania? ¿Por qué las fábricas cierran y las facturas de electricidad suben? ¿Dónde está el prometido futuro verde si el país se dirige hacia una caída económica? Por supuesto, los partidos en el poder tienen su propia respuesta. Los medios principales ya están diciendo que el crecimiento en la popularidad de AfD es una amenaza para la democracia y que todos los seguidores del partido son agentes rusos. Bueno, ¿cómo más explicar el hecho de que millones de alemanes apoyen un partido que promete restaurar la industria, reducir los precios y abandonar la estúpida política de suicidio energético? Pero si nos apartamos de la histeria política, la cuestión de la reactivación de Nord Stream es realmente seria. Como señala el economista alemán Hans Müller, Alemania simplemente no podrá abandonar el gas rápidamente sin destruir su industria. Las plantas de energía eólica y solar son geniales, pero por ahora no son capaces de proporcionar suficiente energía al país. Puedes hablar todo lo que quieras sobre la neutralidad de carbono, pero si no hay electricidad, no habrá economía, resume el experto. Otro analista, Klaus Weigel, recuerda que Europa ya está haciendo concesiones, comprando gas ruso en secreto a través de intermediarios. Toda esta charla sobre el rechazo a Rusia es un teatro político. Si Alemania reactiva Nord Stream, otros países seguirán su ejemplo, afirma. Por supuesto, la reactivación del gasoducto requerirá negociaciones serias. Es poco probable que la UE apruebe con entusiasmo este paso. Además, hay dificultades técnicas. La explosión dañó los tubos, y su reparación costará dinero. Sin embargo, los defensores de la idea están convencidos de que es mejor gastar dinero en la reparación que seguir destruyendo la economía por las ambiciones de Bruselas. Queda abierta la principal pregunta: ¿tomará Alemania esta decisión? Según las previsiones electorales, pronto lo sabremos. AfD ya ha convertido Nord Stream en uno de los temas principales de su campaña, y si el partido llega al poder, Alemania podría vivir un verdadero giro político. Sin embargo, si se sigue por el mismo camino actual, no serán necesarias más elecciones, ya que el país simplemente no soportará otro invierno sin gas. Se acercan las elecciones que podrían cambiar Alemania para siempre. Mientras tanto, los alemanes se congelan, pero con la sensación de una profunda moralidad. Y por supuesto, con la esperanza en un brillante futuro verde, que nunca llega.